Y bueno, mientras tanto, como cada miércoles, le doy la más cordial bienvenida en el estudio de Excelsior Televisión a Edilberto Peña. Hoy vamos a hablar acerca de cómo detectar a pequeñitos que han sufrido de abuso sexual. Edilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Irán. Pues tremendo este tema, ¿no? Y sobre todo lo tenemos que hablar después de que se diera esta noticia Sí. en la alcaldía de Gustavo Madero, que fueron abusados cerca de 37 pequeñitos y contando, ¿no? ¿Cómo detectar a un pequeño que ha sido abusado? Primero hay que decir que el abuso sexual es altamente frecuente, porque si como papás pensamos que no pasa, no lo vamos a detectar. México somos el país número 1 en reportes de abuso sexual. El 60% de los abusadores son personas conocidas. Por eso, fíjate, todos estos casos llevan ese contexto o incluso llegan a ser familiares. Se abusa de una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños. Ahí es donde viene el tema de cómo lo detectamos con los niños. Tenemos que pensar que van a ser cambios abruptos. De un día para el otro hay cambios abruptos en la conducta de los niños. Tienden a regresarse a etapas anteriores del desarrollo. Se hacen pipí en la cama, tienen pesadillas, se chupan el dedo de vuelta, dejan de comer alimentos que ya habían comido. Tienen cambios de ese tipo, dejan y rechazan a ciertas personas que tenían buena relación con ellos, empiezan a expresarse por las vías que ellos tienen. Muchos son los dibujos o los juegos con sus juguetes y sus muñecas con cierto contenido sexual, empiezan a expresar dudas sobre la sexualidad o manejan ya información que no corresponde a su edad en cuanto a lo sexual. ¿Qué pasa con estos pequeñitos si no son atendidos? Cuando llegan a una vida adulta, ¿qué problemas llegan a presentar? Sí está perfectamente estudiado que las incidencias de depresión y de ansiedad son mucho más altas en las personas que tienen ese antecedente de un abuso sexual o físico en la infancia. Hay que poner atención a los signos para detectarlos, para entonces darle la atención que corresponde a esos niños. Y te preguntaba fuera del aire, estos pequeñitos que lamentablemente ya fueron víctimas, a lo mejor en repetidas ocasiones, de un abuso sexual, ¿pueden llegar a rehabilitarse por completo y tener una vida normal? La verdad es que sí, son eventos en una etapa muy temprana de la vida, sí les favorece otro tipo de patologías, pero las intervenciones tempranas, así como la lesión temprana del abuso sexual expone ese sistema nervioso a otras condiciones, la rehabilitación temprana y la intervención temprana hace que se pueda evolucionar muy bien. Tenemos niños con extraordinaria capacidad de adaptación donde si manejamos muy bien al niño y a la familia, la rehabilitación es maravillosa. Porque como suele pasar en este tipo de problemas o en muchas otras enfermedades, no solamente el paciente es el que sufre las consecuencias, la familia completa, ¿no? ¿Te tendré que meter a terapia también la familia? Es muy probable, mencionábamos que muchas de las ocasiones el abusador es alguien que está cerca de la familia y en el 30% de los casos el abuso se hace en la casa de la familia. Entonces es casi forzoso que uno como persona especialista en salud mental que atiende uno de estos casos vea el caso como una familia donde hubo un caso de abuso sexual y no como un niño estigmatizado que tuvo un abuso ¿Hay sexual. que contarlo? O sea, es decir, como familiar, es decir, que tu hijo fue abusado o se guarda como un secreto familiar. Depende mucho de la edad en la que se produzca esto, de lo abierto que se dé el caso y de las consecuencias. Ahorita estamos a propósito del caso en una escuela. Forzosamente hay que contarlo en esos casos porque empiezan a salir los otros casos. Los abusadores regularmente son abusadores seriales, no son abusadores de un solo niño. Entonces ahí es donde hay que abrirlo. Si es dentro de la familia, hay que analizar las condiciones de manera particular. Un abuso sexual es condicionante para temas fundamentales en el desarrollo de un humano como el carácter, la orientación sexual, en el hecho, por ejemplo, ya lo veíamos con este monstruo de Catepec, que él decía que había sido un niño abusado por una mujer mayor, para que tengan este tipo de conductas violentas. La respuesta es sí, son, como mencionaba hace rato, son etapas muy importantes del desarrollo infantil y psicosexual. Es muy frecuente que los abusados sexual o físicamente se conviertan en abusadores ellos mismos. Rehabilitarlos tempranamente modifica esto. Hablamos de las incidencias más grandes de ansiedad y depresión e incluso de trastornos de la personalidad. Se modifica la formación de tu carácter. Mencionabas tú incluso la orientación sexual, se ha debatido mucho
el hecho de si el antecedente de un abuso sexual tiene que ver con orientaciones sexuales hacia la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, etcétera. Muy bien, Edilberto, pero yo creo que uno de los temas más preocupantes es de todo esto, que si los niños alguna vez hablan, que les crean los papás, ¿no? Sí, y hay que dar recomendaciones rápidas para Ok. los papás. Hay que abrir tempranamente el tema de los abusos sexuales. Ajá. Nosotros estamos acostumbrados a decir, niño, que no te toque un desconocido, que no te toque también un conocido, familiar o claro. un conocido. Ponerle nombre a los genitales, ponerle nombre a las cosas para que ellos lo puedan abrir y ante la duda confiar en el instinto que tenemos los papás. Ante la duda preguntar y ver qué se puede hacer, acercarse a un profesional, no dejar que estas cosas se dejen a la ligera. Claro. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias por Gracias, haber estado Irán. con nosotros para hablarnos de este importante tema y hay que estar bien abusados con el comportamiento de nuestros hijos. Gracias. En nombre, al contrario, nos vemos el próximo miércoles.